Hola, hola, soy Cristina Bernárdez y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Wellness Flow Podcast. Imagínate por un momento que estás en una carrera, corriendo. Una carrera que se te está haciendo interminable. Una carrera donde la línea de meta, cada vez que te vas acercando, se va alejando. Cada vez que crees que está más cerca, se va viendo cada vez más lejos. Tus músculos están ardiendo, el sudor está empapando todo tu cuerpo, tu corazón está latiendo cada vez más nervioso y con más fuerza, y una voz en tu cabeza constantemente te está gritando que no puedes detenerte, que tienes que seguir corriendo, que no has hecho todavía suficiente, que no lo estás haciendo bien, que tienes que seguir apretando más y haciendo todavía más. Esa voz que en teoría debería de estar impulsándote a seguir hacia adelante se está convirtiendo en una carga cada vez más pesada, en una sombra que te está siguiendo paso a paso, una sombra que está nublando tu visión y que está nublando tu realidad. Una sombra que te está haciendo cada vez sentir más pequeña ante la inmensidad de tus propias expectativas. Esa voz, querida, es tu autoexigencia. Esa autoexigencia que todos estamos intentando lidiar con ella y que la domina nuestro ego, que la domina nuestro miedo, nuestra inseguridad y nuestra sensación de insuficiencia. Porque si hay alguna gasolina mayor para la autoexigencia, es esa necesidad de ser suficiente, de ser aceptada, de ser aceptado, de pertenecer y de llegar a unos estándares. Esta es la voz que te dice que siempre debes de ser más, hacer más, lograr más y que, por supuesto, nada de lo que hagas nunca va a ser suficiente. La autoexigencia puede llegar a ser un motor maravilloso cuando se encuentra en un equilibrio, pero cuando se sale de control y cuando nos domina desde el ego y desde los miedos, puede ser un juez implacable que no perdona, que no te permite descansar, que no te permite disfrutar de tu camino, de tu proceso, que te saca completamente de la realidad. Al final, digamos que la autoexigencia realmente puede ser la peor enemiga de la presencia, de la calma, de un sistema nervioso regulado y del gozo. También ahí es donde se conecta con el perfeccionismo, ¿no? Esto de ya no solo es cuánto hago, sino cómo lo hago. El perfeccionismo es esa trampa, ¿no? Ese agujero negro donde muchas veces entramos y que parece tan sutil porque se nos ha hecho creer que realmente es la clave del éxito. Hoy en día en sesiones trabajo con muchísimas mujeres que cuando llegan están en completo bucle con el patrón de comportamiento de la sobreproductividad, del hacer todo perfecto, y ya no es solo en lo que hagas, no solo es en lo externo, sino en lo interno. Es decir, me encuentro con muchísimas mujeres que no se aceptan y no se abrazan ni se validan en lo que no es para ellas lo perfecto, lo normal o lo correcto. Por ejemplo, no se validan siendo impertinentes, no se validan teniendo inseguridades, no se validan teniendo malos días, no se validan teniendo inseguridades, tampoco validan a los demás teniendo inseguridades, siendo impertinentes, teniendo un mal día, siendo imperfectos, en resumen, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con esto, me da mucha pena porque siento que, en definitiva, cedemos todo nuestro poder interno cuando dejamos que la mente egoica nos domine de una manera tan absorbente. O sea, nos saca completamente de nuestro presente, nos saca completamente del disfrute. La autoexigencia y el autoperfeccionismo no solo nos lo aplicamos a nosotros. Una persona que es autoexigente y es excesivamente perfeccionista con ella misma también lo es con los demás. Entonces esto indirectamente y sin quererlo también nos supone un desgaste en nuestras relaciones, porque al final tampoco aprendemos a valorar la intención de cada persona detrás de lo que hace, la manera que cada persona tiene de expresarse, de ser, de funcionar. No valoramos ese individualismo y al final egoicamente y egoístamente queremos que todo el mundo nos quiera como queremos que nos quieran, que todo el mundo se comporte como queremos que se comporte, y en definitiva
puede ser bastante perjudicial tener un nivel de perfeccionismo y un nivel de exigencia, ya no solo en nosotros, sino en los demás, en nuestras relaciones, porque nos va a sacar totalmente de la realidad y de la gratitud y del valor de disfrutarlas. Vamos a estar siempre en las expectativas de ver cómo reacciona la otra persona, ver cómo me ofrece la otra persona, qué me da. Y al final sí que es cierto que cuando entramos en este proceso, que bajo mi punto de vista es el correcto a la hora del desarrollo personal, entramos en un plano de amor y de aceptación y de una conciencia trascendida que bajo ningún concepto implica vivir en la autoexigencia ni en la exigencia con los demás, bajo ningún concepto implica el estar tan involucrados en el resultado y no en el proceso, y tan disociados definitivamente de la realidad. Al final nos han enseñado a aspirar a la perfección y a creer que es posible hacer que todo se mantenga de una forma impecable, sin errores, sin fallos. O sea, como por ejemplo, ¿no? Ser la empresaria ideal que no se equivoca, que lo hace todo perfecto, que factura no sé cuánto. O sea, yo sigo a muchísimas mujeres que han caído en ese agujero y se han sentido realmente mal cuando se han dado cuenta de que la realidad y la experiencia humana implica vivir en la sombra y en la oscuridad, tanto y en el mismo tiempo quizá que en la luz, ¿no? Entonces esa autoexigencia nos lleva a salirnos, a disociarnos de nuestra experiencia humana y querer por narices tenerlo todo bajo nuestro control, ¿no? Entonces, ¿cuál es el precio a perseguir realmente esa utopía de querer tener, por ejemplo, si me enfoco en esa empresaria de éxito que tiene unos programas que facturan muchísimo, que es absolutamente coherente con todo lo que vende, que no se equivoca, que tiene todo el tiempo clientas satisfechas? ¿Qué precio estás pagando intentando tapar el sol con los dedos? No aceptando llanamente y humanamente que la vida es imperfecta y que eso es lo perfecto de la vida, ¿no? Que tiene luces y que tiene sombras. Cuando queremos ser, por ejemplo, la pareja perfecta, esto también me lo encuentro muchísimo en sesiones y es algo que me duele mucho porque creo que es lo que más daño nos hace a la gran mayoría de personas, y que asimismo, a pesar de que lo sienta como algo abrumador, también me hace de gran maestro, ¿no? Esto como espejo de los demás hacia mí misma y de mí misma hacia los demás, el hecho de lo extremadamente exigentes que somos en nuestras relaciones de pareja, y cómo el egoísmo inconsciente, el yoísmo, el individualismo, el yo quiero, el yo merezco, el yo necesito, nos saca completamente del contexto generalizado, ¿no? Cuando tú maduras y trasciendes todo ese ego, toda esa mente superviviente, aprendes a contextualizar y a generalizar tus experiencias y situaciones vitales para poder hacer un balance de realmente cuánto te aporta y cuánto no te puede aportar una situación, o lo bien hecha que está una situación o lo mal que está hecha una situación. Y cuando vives desde esa mente superviviente y desde esa autoexigencia y ese perfeccionismo, te centras en menudeces, en cosas muchas veces sin sentido, ¿no? Te pierdes en ese delirio de la mente queriendo controlarlo todo. Entonces, para mi punto de vista, no es saludable el precio que hay que pagar de agotamiento mental y físico, de abrumación, de bloqueo al que te lleva esa energía masculina, en definitiva, descontrolada y desproporcionada, que es ese perfeccionismo tóxico, ¿no? El perfeccionismo nos va a atrapar siempre en un ciclo interminable de insatisfacción, de comparaciones, de miedo al fracaso, de inseguridades, de bloqueos. Nos va a convertir en nuestros peores críticos, incapaces de ver el valor de nuestros logros y de lo que tenemos, porque siempre lo vamos a estar midiendo con una vara que necesita más y más. O sea, nunca nos va a ser suficiente, y cuando estemos viviendo
eso que queríamos vivir, cuando estemos viviendo eso que habíamos soñado, vamos a estar pensando en el siguiente nivel, en qué puedo alcanzar ahora, a dónde voy. No es como si fuese una adicción realmente a ver hasta qué punto puedo sentirme más pleno por unos instantes, más dichoso por unos instantes y más orgulloso de mí por unos instantes, ¿no? Cuando realmente a la larga y durante todo el proceso estamos completamente desconectados de todo lo que estamos logrando, de todo lo que se va acomodando y de todo lo que se va colocando, porque estamos constantemente con la lupa puesta en ese objetivo, ¿no? En ese objetivo y en el que va a venir inmediatamente después de que lo consigamos. Entonces, a mí me gustaría hacerte la pregunta de qué pasaría si te dijese que puedes romper con ese ciclo de ahogo y asfixia de tu narrativa interior. ¿Qué puedes pensar si yo te digo que realmente puedes cambiar esa voz interna y transformarla y alinearla a tu favor y no que siga siendo tu peor enemiga? En el episodio anterior estuve hablando de todo el poder que tiene nuestra narrativa interior, pero ya no solo enfocado a la autoexigencia, al perfeccionismo, a la validación, a la insuficiencia o la suficiencia, al merecimiento, es que es a todo, al amor propio, al amor que te tienes por ti, al amor que tienes a los demás, a la compasión, al perdón. O sea, la narrativa interna debe de ser tu principal objetivo si es que quieres adentrarte y en el mundo del crecimiento personal, y si es que de verdad estás dispuesta o dispuesto a sanar algo dentro de ti y a evolucionar como persona, madurando y expandiéndote, siendo cada vez alguien más justo y más equilibrado y más calmado, ¿no? Aquí es donde entran en juego todos los métodos que yo he ido desarrollando y que trabajo en mis programas, que os invitan a reconsiderar la manera en que estás pensando, en que estás sintiendo y por ende en cómo estás actuando. Al final ya sabes, porque lo he explicado en un montón de podcasts, que todos nuestros pensamientos son poderosos y son el origen de nuestras emociones. O sea, la emoción viene primero y después viene el pensamiento. Y este pack es lo que va a moldear nuestra realidad. Lo que pensamos y sentimos a diario se va a convertir luego en nuestra experiencia de vida. Por eso es tan fundamental que pongamos foco en cómo estamos regulándonos, en cómo estamos viviendo y experimentando y percibiendo la realidad y por ende cómo estamos sintiéndonos ante esas realidades, y después poner esa atención en qué estamos pensando de todo este proceso, ¿no? Para entender cómo liberarnos de este perfeccionismo y de esa autoexigencia destructiva, primero vamos a necesitar comprender que estamos siempre condicionados por esos hábitos mentales y por esos patrones de comportamiento, no solo de comportamiento en hechos, sino de comportamiento en nuestra mente, cómo vamos desintegrando y canalizando todas las cosas que vamos viviendo y de las que nos vamos enfrentando, ¿no? Estamos atrapados en el ciclo en el que nuestras neuronas, a fuerza de repetición, han ido estableciendo esos patrones de pensamiento que parece que son muy difíciles de romper, pero que en realidad no. O sea, al final yo en mis programas siempre invito a investigar y a aprender y a estudiar mucho sobre el sistema nervioso, sobre cómo funciona el cerebro, porque por mucho que nos queramos meter en el mundo de lo intangible, en el mundo emocional, en lo introspectivo, en nuestro interior, todo eso va regido y orquestado por un cuerpo físico, material, que es nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso y nuestro organismo. Y eso también tiene su huella y su memoria. Entonces, todo funciona según nosotros le hemos ido enseñando. Por eso, si hemos estado viviendo durante 25 o 30 años en patrones de pensamiento y ciclos en el que nuestras neuronas han aprendido a vivir y a experimentar las cosas desde su rol de superviviente, poniéndose a la defensiva, anticipándose, liberando según qué neurotransmisores, eso ya tiene como su programación, ¿no? Entonces, nuestra idea es que, mi idea realmente en esos programas, y la idea que tengo
con todas las clientas, por ejemplo, con todas las mariposas, es que aprendan que gracias a la neuroplasticidad tenemos un cerebro y un sistema nervioso que es moldeable y que tiene la capacidad de volver a organizarse y resetearse, formando nuevas conexiones neuronales, aprendiendo a liberar y a armonizar y balancear los neurotransmisores a nuestro favor, y así a lo largo del tiempo, la constancia, la disciplina, poder moldear de nuevo otra vez a nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso para que remen a favor de toda esa reprogramación de pensamientos y emociones que queremos para salir de la autoexigencia, del no merecimiento, del bloqueo mental, de la procrastinación, del perfeccionismo, del autosabotaje, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer esto y cómo se puede reprogramar una mente que ha sido entrenada para exigir la perfección en todo momento o para sentirse insuficiente constantemente? El proceso para mí, y lo más importante, es que empieza por la apertura de conciencia, es decir, ponerte en el mood de aprendiz y de apertura, y no creerte ni que lo sabes todo sobre ti mismo, ni que lo sabes todo sobre cómo funciona la vida, ni nada de eso, sino aprender a escuchar y valorar diferentes opiniones respecto a esto. Una vez tú tengas esa apertura, puedes rendirte a esa soledad y a esa introspección para darte cuenta de cuáles son esos patrones de comportamiento que te están empujando a exigirte más y a castigarte cuando no logras lo que necesitas o lo que quieres. Para esto necesitas observar esos pensamientos sin estar juzgándolos, sin intentar suprimirlos, sin huir de ellos. Por ejemplo, que esto es muy típico, ¿no? El típico día que estás con una narrativa con un mogollón de ruido mental y que te estás autosaboteando y que estás viviendo constantemente ese presente en el futuro, porque lo único que haces es pensar en los easies y en todos los escenarios posibles que se te pueden desarrollar de esa experiencia o de esa meta que quieres conseguir. Pues el primer paso es sentarte y no huir de eso, o sea, sentarte y ponerte enfrente de esa oscuridad de narrativa interna que te está saboteando. Ver qué te está diciendo, escribir lo que te está diciendo, hacerte consciente de esa parte de ti y dejar de jugar al escondite contigo mismo intentando obviar que tienes una narrativa que te está limitando y bloqueando, porque luego esta es otra cosa. Muchas veces queremos obviar y evidenciar tanto y no evidenciar que tenemos esa narrativa, que la omitimos, la dejamos ahí y nosotros seguimos empecinados en conseguir algo, ¿no? Pues en intentar ese hábito todos los días, en conseguirlo, en lograr esa meta. Pero ojo, es que muchas veces, por más intención que pongas y por más disciplinado que seas, si no estás prestando ojo a tu atención, si no estás poniendo ojo a tu narrativa interna y a cómo te estás autosaboteando desde esos pensamientos exigentes y limitantes, no vas a conseguir realmente, por mucha disciplina que tengas, lo que verdaderamente quieres. De hecho, muchos gurús de la abundancia y de la manifestación económica muchas veces hablan de esto, ¿no? De por qué no se consiguen realmente tantos beneficios cuando no hago más que trabajar, por qué siempre el dinero se me acaba yendo de una manera u otra si realmente tengo clientas, si realmente mi negocio funciona. Bien, porque hay una narrativa interna de insuficiencia y no merecimiento que está bloqueando el acceso y el mantenimiento de esas cantidades que tú deseas. Pues esto es un poco igual. Para mí, el primer paso sería la apertura de conciencia y el segundo, la introspección. Esa valentía de sentarte contigo misma y ver cómo te estás hablando, qué te estás diciendo, en qué estás poniendo foco y hacia dónde te estás dirigiendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Joe Dispenza sugiere que uno de los métodos más efectivos, por ejemplo, para reprogramar la mente es a través de la meditación. La meditación nos va a permitir acceder a un estado de conciencia donde vamos a poder observar estos patrones desde una perspectiva mucho más amplia y desde nuestra parte observadora, ¿vale? Ahí vamos a ver que la carga emocional que nos acompaña
qué color tiene, qué nos dice, cómo se siente, cuánto tiempo está, de qué manera se ha instalado y desde cuánto tiempo lleva con nosotros. Vamos a poder ponernos en ese mood de observación y realmente darnos cuenta qué es lo que está dirigiendo nuestra vida. ¿Quién es? ¿Es nuestra mente superviviente? ¿Es nuestra autenticidad y nuestra plenitud en su soberanía? Si es nuestra mente superviviente, ¿qué nos está diciendo? ¿Por qué está sobreviviendo todavía a pesar de a lo mejor vivir en un presente donde no tiene que protegerse de nada? En ese estado de conciencia donde tú accedes a través de la meditación, también puedes ir implementando otra serie de realidad y otra serie de pensamientos que no es el que estás viendo, sino el que se ajusta más a la realidad presente y no a la realidad que te está contando esa mente superviviente. En ese estado meditativo, además, puedes añadir pensamientos como soy suficiente tal y como soy, mi valor no depende de mi rendimiento, soy merecedora de todo lo que quiero conseguir sin tener que bloquearme y desgastarme en el proceso. Y puedes ir empezando a reemplazar esos antiguos programas mentales por otros nuevos que se ajusten más a la realidad que estás viviendo. Este proceso no es inmediato ni es fácil y requiere práctica y sobre todo paciencia, pero es posible. No solamente se puede conseguir a través de la meditación, se puede conseguir a través de muchísimos ejercicios y recursos. Yo en mis programas los pongo todo al servicio. Además, ahora estoy creando 2 nuevos programas que van a ser brutales y que estoy súper orgullosa de ellos porque voy a implementar muchísimo conocimiento que he ido aprendiendo en el último año, y ahí voy a dar todo el conocimiento que tengo, todos los recursos que conozco para que puedas conseguir salir de esa mente superviviente al máximo posible. No buscamos la perfección, no buscamos salir completamente de ahí y ahora de repente convertirnos en Buda. Yo lo repito muchísimo, hay que tener mucho cuidado con la jerarquía del ego espiritual porque no son nada más que otra invención egoica de todo lo que la mente y la comparativa y la inseguridad quiere hacernos ver, pero realmente dentro del crecimiento espiritual no existe una perfección tampoco, no existe alcanzar un nivel en el que vayas a dejar de ser humano y a dejar de vivir esta experiencia con sus sombras, y esto sí que me apetecía recalcarlo, ¿no? Todo este proceso no va a serte fácil, pero si tú de verdad lo quieres, si tú de verdad estás dispuesta a salir de esas narrativas, a salir de ese autosabotaje, a salir de ese ahogo al que te lleva esa exigencia constante contigo y con los demás, se puede. Otra parte, por ejemplo, también que a mí me gusta mucho nombrar es el ponernos límites, ¿no? Ponernos límites a nosotras mismas y saber además tener como esa relación contigo en la que tú te aprendes a llevar y decirte, oye, escucha, aquí no, aquí te estás pasando, ¿no? Te estás pasando de esa autoexigencia contigo o con esa exigencia con los demás, y eso bajo ningún concepto va a significar inconformismo, que estamos muy equivocados, ni que te estés conformando con menos, que muchísimas veces oigo a todas estas mentoras y gurús que bajo mi punto de vista están haciendo tantísimo daño porque están completamente polarizadas en la energía masculina y lo único que hacen es lanzar un mensaje de inconformismo tóxico, de perfeccionismo tóxico, de éxito tóxico. Y por ejemplo aquí es donde yo siempre me he referido con eso, ¿no? O sea, ponerte límites a ti misma nunca va a significar que te estés conformando con menos, sino que te estás protegiendo y te estás cuidando de tu bienestar, reconociendo cuando esa autoexigencia y ese éxito tóxico se están convirtiendo en una forma de abusar de ti misma y de ahogarte, de manipularte tú a ti misma, de chantajearte tú a ti misma, ¿no? Cuando ese perfeccionismo se está convirtiendo en un vampiro energético que te está robando la alegría, que te está robando tu calma y tu paz mental, que te está sacando completamente de tu realidad y de la presencia y del gozo y del disfrute, ¿no? Esos límites, bajo mi punto de vista, son esenciales para mantener un equilibrio sano entre la ambición y la aceptación de nuestras propias imperfecciones y de la vida. O sea, realmente
Yo en mi caso, por ejemplo, que durante tantísimos años he vivido en la mente superviviente, no sé ni las veces que todavía me sigo de vez en cuando identificando en ese control del perfeccionismo tóxico y de la autoexigencia tóxica, y me tengo que decir a mí misma, frena. Además, a mí también me pasa no solo conmigo, igual que a todos, con los demás también, con las situaciones, con lo que esperas, y realmente está bien, o sea, no pasa nada. Se puede tener de vez en cuando un ramalazo de ese perfeccionismo tóxico, porque es humano y porque no pasa nada, y porque eso te hace darte cuenta de que lo estás teniendo y te enseña a estar más presente y a gozar más y a soltar esas expectativas y a en definitiva relajarte. Y bueno, yo cuando me sorprendo en eso, honestamente me gusta darme cuenta porque pienso, bueno, ok, estamos trabajando en ello y no pasa nada y está bien. Y también otra cosa que añadir en esto no quiere decir que cuando sueltas el ego y la perfección y la autoexigencia vives sin hacer nada, dejándote llevar y completamente todo el tiempo a lo que te apetezca cada día. O sea, no. Para mí la rutina es imprescindible, la constancia y la disciplina es muy importante, y esto implica muchísimas veces hacer las cosas sin tener ganas, implica muchísimas veces esforzarte y hacer un sobreesfuerzo cuando algo no te está saliendo de forma natural, pero realmente es una parte imprescindible para conseguir llegar a esa meta que quieres conseguir. Y es importante el hecho de ser conscientes de que, o sea, nadie, excepto tú misma, te va a llevar a conseguir lo que quieres conseguir. Realmente o tú te pones las pilas y haces las cosas o no las va a hacer nadie, pero de ahí a vivirlo todo con la intensidad del perfeccionismo tóxico y la autoexigencia tóxica, hay un margen donde existe ese balance y ese equilibrio que es el que tienes que buscar. Un equilibrio que te permita vivir en presencia, que te permita vivir en gozo, que te permita disfrutar de las cosas de la vida, de lo que tienes, de lo que estás consiguiendo, del camino en general, ¿no? Y que no te saque por completo de ahí, te haga obsesionarte y fustigarte y frustrarte cuando no estés consiguiendo lo que realmente quieres. Hablando de Joe Dispenza, él también nos habla del poder de la visualización. La mente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Entonces, por eso la visualización siempre nos va a ayudar como una herramienta poderosa a cambiar todos esos patrones mentales. Al visualizarnos al final a nosotras mismas, siendo amables con nosotras mismas, reconociendo nuestros logros sin la necesidad de la aprobación externa, y sin que sean perfectos, disfrutando del proceso y del viaje en lugar de obsesionarnos con el resultado, vamos a empezar poco a poco haciendo todas esas visualizaciones diarias, que yo, por ejemplo, siempre recomiendo que sea a través de afirmaciones. O sea, en el método de los 3 pasos que yo en el episodio anterior comenté, que es mi método de escritura diaria, siempre indico que es muy importante hacer una hoja entera de afirmaciones para empezar a entrenar a nuestro cerebro a vivir de una manera diferente y a responder y reaccionar de una forma diferente ante las situaciones que nos ocurren. Con el tiempo de ir modelando todos esos patrones de comportamiento y de pensamiento, todos estos se van a ir volviendo automáticos y se van a ir reemplazando por los anteriores, que son antiguos, que son obsoletos y que en definitiva no nos están ayudando a vivir en esa presencia, en ese gozo y en esa calma. Al final yo creo que, bueno, no podemos hablar de todos estos cambios sin mencionar la importancia que tienen las emociones, la gestión emocional, la autorregulación emocional. Nuestros pensamientos siempre van a ir acompañados de emociones elevadas para que el cambio sea efectivo, y si esto no sucede, lo que hablábamos antes con el dinero, al final el cambio, por mucho que queramos, no lo vamos a conseguir. Es muy importante trabajar en todos los procesos de crecimiento y expansión emocional, espiritual y de esa sanación interna. Practicar y trabajar las emociones de la gratitud, del amor, de la compasión, del perdón. Todo esto siempre va a ser fundamental para reprogramar toda nuestra mente y para que después
vengan todos esos pensamientos de forma como automática, ¿no? O sea, como con inercia positiva, no al contrario. Al final, cuando vivimos en esa emoción de miedo, cuando vivimos en esa emoción de carencia, la inercia de nuestros pensamientos y de nuestras emociones siempre va a ser bloqueante y limitante, ¿vale? Cuando comenzamos a sentir gratitud por nuestros esfuerzos, por cada pequeño paso que damos, en lugar de castigarnos por no ser perfectas, por no haber sido suficientes, en lugar de compararnos, vamos a empezar a vibrar en una frecuencia completamente distinta y vamos a ir elevando nuestra apertura de conciencia a un nivel no mayor en jerarquía, sino mayor en expansión, ¿ok? Esta frecuencia siempre va a ser una nueva vibración emocional que comenzará a traernos experiencias diferentes, más alineadas con nuestro bienestar y con una autoexigencia que va a ser saludable porque nos va a permitir perseguir nuestros sueños de una manera que no se va a convertir en una esclavitud, ¿no? En algo que nos va a sacar completamente del disfrute y del gozo. En todos mis programas trabajamos esto y para mí es pues la gran parte fundamental de todo, la reprogramación consciente de la mente, del alma, del espíritu, del cuerpo físico. Y creo realmente que poco cambio se puede hacer sin pasar por todo ese trabajo. De hecho, por eso siempre pienso que la terapia convencional está tan obsoleta y se queda en un plano como demasiado superficial. Y bueno, yo quería sobre todo en el episodio de hoy mostrarte que reprogramar tu mente es posible, que puedes reflexionar sobre todo el poder que tiene el transformar tu narrativa interior y el cómo esa narrativa interior saboteadora nos puede llevar a tantísimos escenarios y a tantísimas emociones como es la autoexigencia y el perfeccionismo que nos están impidiendo vivir la vida que realmente queremos. La historia al final que te estás contando sobre ti misma, sobre quién eres, sobre lo que has hecho, sobre lo que no has logrado, siempre va a tener un impacto profundo en cómo te sientes y en cómo vives tu vida. Y lo mismo sucede cuando lo enfocamos en lo externo, en las personas que tenemos en nuestra vida, en nuestra pareja, en nuestra familia. Y es importante observar si nuestra narrativa está plagada de autocrítica o de crítica hacia los demás, de necesidades constantes de cumplir con estándares imposibles y si te estás condenando, por ende, a vivir bajo una presión que es insostenible en tu relación contigo misma, en tu negocio, en tu relación con tu pareja, con tu familia, en tu trabajo, en tu nivel académico, en definitiva, en lo que sea, ¿no? Que puedas estar poniéndote esos estándares utópicos que te están llevando a vivir una vida completamente agotada. Transformar tu narrativa interior va a significar que vas a tener que cambiar tu historia y que en lugar de enfocarte en todo lo que no has hecho bien, vas a tener que comenzar a reconocer todas tus fortalezas, tus esfuerzos y lo que sí has superado, cambiando el tono de ese diálogo interno sobre el que te estás hablando. En lugar de decirte nunca soy lo suficientemente buena o nunca me van a pasar cosas buenas, di estoy haciendo todo lo mejor que puedo con lo que tengo y para mí eso es más que suficiente. En lugar de debo de ser perfecta, reconócete a ti misma, soy valiosa tal y como soy y me quiero con mis errores y mis aciertos. Cambiar tu narrativa interior además no solo va a ser un acto de autocompasión, sino también de autoconocimiento. Va a significar que vas a tener que aprender también a escuchar lo que la vida te está contando, a entender en qué etapa de tu vida estás en ese momento y también aprender a fluir con ello, ¿no? En lugar de estar luchando siempre contra la corriente y no entendiendo que la vida tiene sus propios ritmos, sus propios ciclos y que hay momentos para avanzar rápidamente, para crear, para gestar y lograr grandes cosas y que hay otros momentos simplemente para pausarnos, detenernos, escuchar a nuestro interior, reflexionar, descansar, integrar, canalizar, etc. A veces
me doy cuenta de que yo, bueno, esto me pasó a mí durante muchísimo tiempo, luchaba mucho en contra de los ciclos que la vida me estaba poniendo por delante y siempre quería tener el control de cada etapa de mi vida, sabiendo y decidiendo y controlando qué era lo que iba a hacer en cada momento. Con los proyectos, por ejemplo, me ha pasado muchísimo de por narices pensar que quería sacar un proyecto en ese momento y luego equivocarme dándome cuenta de que las cosas vienen cuando tienen que venir y cuanto mayor conexión tienes con tu mundo interno, tu alma, con el universo, con la vida, con la confianza y con el sostén que todo, refiriéndome a que todo tiene un sentido, todo tiene un porqué y todos somos uno, más vas a poder entregarte y rendirte a esos propios ritmos de la vida y no sentir necesariamente por ello que te estás rindiendo al fracaso y que eres una hoja mecida por el viento, o sea, para nada. Tú vas a tener tu propia decisión, sino que vas a ir como complementándote a lo que la vida te va trayendo en cada momento y vas a ir aprendiendo a escuchar y ver las señales para ir amoldando toda esa lista de cosas que quieres hacer a cada situación y a cada momento. Esto va a ser definitivamente un acto de sabiduría, reconociendo que no siempre tenemos el control y que la vida tiene su propia forma de desarrollarse, a veces haciéndolo lo mejor que podemos y aceptando directamente la etapa que estamos sin resistirnos y sin obligarnos a hacer como según qué logros, a llegar a según qué exigencias, qué metas. Muchas veces no nos damos cuenta de que realmente somos nosotros nuestros peores enemigos y cuando me han llegado muchísimas veces mujeres a sesiones diciéndome que me siento agotada, me siento frustrada, me siento bloqueada, no sé por dónde tengo que ir. Después de hacer un poquito de introspección y de rascar, nos hemos dado cuenta rápidamente que la que se estaba induciendo a ese bloqueo era ella misma, con esa narrativa y esa resistencia a aceptar lo que la vida le estaba poniendo en la vida en ese momento, ¿no? O sea, tu experiencia la controlas en un porcentaje bastante alto, pero hay otro porcentaje muy alto que no. Entonces, en esa resistencia está el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento y esa abrumación y ese bloqueo al que muchas veces llegamos agotadas, ¿no? Por no directamente rendirnos a la etapa en la que estemos y punto. Hay momentos en los que la vida y el universo nos va a pedir paciencia, momentos en los que nos va a pedir acción y momentos en los que nos va a pedir descanso, identificar y aprender a darnos cuenta en qué etapa vital nos estamos encontrando es crucial para no desgastarnos y para evitarnos también muchas luchas y frustraciones innecesarias. Si estás en este momento en una etapa de introspección, desde aquí te digo que te permitas el espacio para ello, no te castigues más por no estar produciendo a la velocidad que desearías o a la velocidad que ves que otros están consiguiendo sus cosas. Todo el ritmo de la vida es perfecto y luego siempre encajan todas las piezas del puzzle, dándote cuenta de que cada cosa ha pasado en el momento perfecto para que luego se diera la siguiente, ¿no? Si estás en una etapa, sin embargo, de expansión, permítete brillar, permítete dar todo de ti, no te sabotees, pero tampoco pierdas de vista ese equilibrio del que hemos hablado. Si te encuentras, por ejemplo, en una etapa de aprendizaje y de transición, donde las cosas están pareciendo inciertas, donde todo parece que está fuera de tu control, recuerda también que esas fases son necesarias y que forman parte del proceso natural y orgánico de la vida, del aprendizaje, de la madurez y de la expansión. Al final, fluir con todos estos procesos y con todos estos ritmos de la vida, identificar en qué momento te encuentras, adaptar tus expectativas a cada situación, adaptar también tus esfuerzos a esa realidad y bajarle a tu nivel de frustración, te va a permitir vivir con más con más paz, con más calma, con más satisfacción y más alineada realmente a tu autenticidad. Y no solo a tu autenticidad, sino a lo que has venido a hacer, a tu misión de vida, a tu propósito. Al final todo esto no se trata de conformismo, sino de sabiduría. Es entender que no vamos a poder controlarlo todo, pero que sí podemos elegir cómo respondemos a lo que la vida nos presenta. Es una elección y es una capacidad de rendirte no solo a los ritmos de la vida, que te va a permitir vivir en armonía contigo misma y con las relaciones y el mundo que te rodea, sino rendirte a entender y aceptar las cosas
huyendo de la resistencia que provoca tanto sufrimiento y tanto desgaste. Así que por lo que quiero y espero que este podcast te sirva para que la próxima vez que te sientas en esa presión interna de ser perfecta, de cumplir estándares súper elevados o imposibles que te estás autoimponiendo, que recuerdes que puedes cambiar esa narrativa, que recuerdes no huir de esa sensación en ese momento y sentarte contigo misma y ponerte límites y atenderte y validarte también ahí para poder ver de dónde te está viniendo, de qué herida emocional te puede estar trayendo toda esa insuficiencia y esa sensación de que necesitas darlo todo y agotarte para poder llegar a ese estándar que te has impuesto, o que a lo mejor tus padres te impusieron de pequeña, o que en el colegio siempre aprendiste, ¿no? Recuerda que puedes reprogramar tu mente, que siempre esa voz interna vas a poder hacerla tu aliada y tú ser tu mejor amiga y aprender a dejarte en paz. Y que por supuesto se puede aprender a escuchar los ritmos de la propia vida, a rendirte a ellos y a permitir que te guíen y te ayuden a sostenerte con una sabiduría y con una entrega, y no con todo lo contrario. Al final, para mí, lo que realmente importa no es realmente el resultado, ni la perfección, ni las cosas como pequeñas del día a día donde a veces nos hacemos bola y nos quedamos en bucle, sino creo que lo importante es aprender a quedarnos con el progreso, con todo el camino, con el aprendizaje, con la capacidad de poder estar en paz con una misma, hagas lo que hagas o tengas delante la situación que tengas, ¿no? Al final no se trata de ser la mejor en todo momento, ni de compararnos con otras personas y con otros ritmos ajenos, sino de estar en sintonía con tu propia vida, con tu propia realidad, con tus propios recursos, con tus propias circunstancias y con tu propia misión de vida y tu verdadera esencia. Eso para mí es mucho más poderoso que cualquier ideal de perfección, de éxito o de vida, ¿no?, que muchas veces nos muestran en las redes sociales. Así que libérate un poco de todas esas ataduras y de todas esas exigencias y comparaciones y empieza a vivir tu propia vida con tus propios ritmos y con tu propia estructura y diseño, ¿no? Aprende a coger las riendas de tu vida y aprende a mirar a lo interno, olvidándote de lo externo y dejándote de disolver en todo lo que proyectas en los demás y con los demás, en lugar de contigo misma. Y por supuesto, por favor, aprende de una vez a poner foco en lo que realmente es importante, en tus emociones, en tus pensamientos. Aprende a estar sola y aprende a redirigir, a ponerte límites cuando se te esté yendo la mano contigo misma. Aprende a ser tu mejor amiga, porque realmente te tienes a ti por encima de todo y siempre vas a estar contigo. Así que qué mejor que aprender a llevarte y aprender a dejarte en paz. Estas para mí son claves para vivir una vida plena, en equilibrio y en calma, y espero que te hayan servido de mucho. Este episodio ha sido grabado de una manera diferente, he tenido que pararlo 3 veces por falta de almacenaje, que no sé por qué es y tengo que averiguarlo. Espero que se vea lo más fluido posible. Además, también tengo una chuleta escrita que, bueno, no sé si te habrás dado cuenta, supongo que sí, porque no estoy mirando fijamente al punto verde de la cámara como en otras ocasiones. La verdad que estoy en un momento muy expansivo a nivel conciencia y a nivel emocional, a nivel energía. Estoy haciendo muchos clics mentales y mi cabeza va a 1000 en estos momentos. Mi nivel de autoexigencia y de perfeccionismo me hubiesen dicho que si no estoy preparada para grabar un episodio hablando a cámara durante todo el rato y centrándome en la línea de lo que quiero hablar, que no lo grabase. Pero la verdad que estoy fuera de eso y siento y sentía una profunda intuición y necesidad de compartir este mensaje. Creo que llega septiembre y muchas y muchos de nosotros nos abrumamos en esa narrativa interior de bloqueos, de autoexigencia, de comparaciones, de látigo,
y honestamente, aunque lo haya hecho de una manera diferente, creo que lo importante es el mensaje. Espero que no haya quedado tan mal y que aunque haya estado leyendo y dejándome guiar por lo que he escrito sobre este tema, que no lo había hecho antes, aún así te haya gustado este episodio. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas al canal, que ya os estáis empezando a animar y tengo que agradecer muchísimo que cada vez somos más. Para mí eso es un orgullo increíble y una satisfacción brutal de saber que poco a poco estáis llegando personas nuevas al canal y que os puedan servir todos los mensajes que yo pongo al servicio. Al final soy un simple canal y bueno, pues espero que este episodio te haya servido, que le des a like y si tienes algo que añadir, que me comentes lo que sea, estoy encantada de leerte. También siempre puedes escribirme por mensaje directo en Instagram y decirte que tienes todos los enlaces de suscripción en la cajita de información, al igual que también tienes el enlace para acceder a la comunidad de WhatsApp, donde voy dejando mensajes cada vez más a diario y si no semanales sobre el ambiente astrológico, sobre reflexiones, sobre servicios o proyectos que estoy lanzando, sobre los nuevos episodios, etc. Así que nada, te mando un abrazo gigante, te mando muchísimos besos y mucha energía y motivación para que te ilusiones con meterte dentro de ti, volver la mirada hacia adentro y transformar esa narrativa interior en algo poderoso que te ayude a conseguir la vida que mereces. Te mando un abrazo y que seas muy feliz.